Me llevaron engañado a la Secretaría de Seguridad diciéndome que iba por unos muebles y resulta que ya me quitaron el arma, la chapa, me quitaron el celular y me pasaron a una oficina donde estaba Manuel de Jesús Luna, el secretario de la Policía Nacional, estaban dos abogadas, estaba un inspector, o sea, crearon un ambiente de intimidación para sacarme. No fue la típica depuración de Julián Pacheco Tinoco. Ese era el ministro con el señor Juan Orlando Hernández. Y mis videos estaban en los medios de comunicación, estaban en las redes sociales, había llamado la atención. Entonces, yo no salí depurado como salieron los demás compañeros, los otros 6,000 policías. A mí me llevaron las propias autoridades de la cúpula policial, me citaron y crearon un ambiente de intimidación porque habían hombres armados en una sala. Y solo yo, sin el derecho, me violaron el derecho a la legítima defensa porque no me hicieron ni siquiera audiencia de descargo y no tenían por qué hacerlas porque no habían cumplido las leyes. Pues estoy peor. Sinceramente, no le creo. Desde el corazón, yo fui uno de los tantos engañados con el gobierno de la señora Xiomara Castro de Zelaya. La primera mujer presidenta de Honduras. Y realmente yo no soy de libre. No comulgo con la ideología socialista, una falsa ideología socialista de izquierda, porque ellos no tienen nada, porque realmente en Honduras no existe la izquierda, en Honduras existe la derecha. Y la derecha disfrazada de izquierda bajo un partido rojo de Mel Zelaya, pero eso no es izquierda, la izquierda no es eso. Ellos están vendiendo una falsa doctrina a sus seguidores porque ellos no son de izquierda. Pues con Xiomara Castro de Zelaya más bien empiezan los problemas para mí, porque imagínense, por lo menos en el gobierno de Juan Orlando Hernández yo nunca fui agredido en las manifestaciones. Nunca fui amenazado ni recibí amenazas al privado. Nunca las recibí. Con este gobierno yo he recibido agresiones, he recibido amenazas en mis redes sociales. No puedo acercarme mucho donde hay alguna gente de libre porque son tan radicales, tan obcecados que quieran agredirme. Y no quieren agredirme por el solo hecho de denunciar la corrupción de su gobierno, sino porque a ellos les impugna, les molesta que hayan personas que realmente nos preocupamos por Honduras y somos capaces de decirles en la cara que están haciendo las cosas mal. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene que tener esperanza. ¿Por qué? Porque la idea es que nos unamos para conjuntamente como hondureños dialogar, armonizar y a dejar de estar en tanta situación caótica y peleándonos uno con los otros y causando ese deterioro social y ese deterioro humano que hay, porque simplemente los que ganan en río revuelto, ganancia de algunos pescadores. Honduras necesita paz, Honduras necesita tranquilidad. Y para que haya esa paz y esa tranquilidad, tenemos que unirnos a dialogar, a entendernos como hondureños y hondureñas que somos. Eso es Unidos en Diálogo. Estamos el día de hoy con un invitado. Debido a las denuncias que ha realizado, y ustedes han visto, y él ha sido agredido en algunos momentos y ha sido censurado en algunos momentos por lo que él dice. Pero en Unidos en Diálogo vamos a tener la oportunidad de platicar los orígenes y las causas de todo esto, pero cómo podemos resolver al final del camino para buscar la paz, armonía y desarrollo del país, cumpliendo con la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. Tenemos de invitado hoy a un ciudadano ex policía de la Policía Nacional de Honduras, Norman Mondragón. Norman, bienvenido y un placer por acompañarnos aquí en Unidos en Diálogo. Es importante que pues tengamos la oportunidad de dialogar. Norman, ¿dónde nació usted? Yo nací en un pueblo
Se llama Minas de Oro Comayagua. La capital de los zapatos. No, no así. Es considerado la ciudad de los zapatos, después la ciudad educativa por el Instituto Evangélico, con mucha historia, no solo a nivel nacional, sino a nivel centroamericano. Porque a mí lo que me viene es que... Sí, incluso en Minas de Oro todavía hay algunas pilas donde se curtía el cuero con cal, ahí las pueden ver si ustedes quieren visitar Minas de Oro, un pueblo maravilloso y con un clima perfecto para una persona que necesita un ambiente confortable y cálido. ¿Dónde estudió usted, Norman? ¿Y hasta qué año estudió? Yo estudié en la Escuela San Antonio y después me gradué en el Instituto Técnico de Minas de Oro, Comayagua. ¿Hasta qué año estudió? Pues secundaria completa, después empecé a estudiar una licenciatura en filosofía en el Seminario Mayor Cristo Sumo Sacerdote en la ciudad de Comayagua, exactamente por el kilómetro 4, yendo para la aldea del Volcán. ¿Y cómo surge esa inquietud de entrar a la policía de Norman? Siendo sincero, creo que esto se le debo a la patria, no encontraba trabajo. Uno de los tantos jóvenes que nos arriesgamos nosotros a entrar a servir a la patria en la Policía Nacional, no es como la mayoría podría pensar que es porque queremos servir a la patria arriesgando nuestra vida, dando seguridad, no. La mayoría de policías entramos porque no encontramos trabajo. Soy ¿En sincero. qué año fue eso? Eso fue en el año 2016. Yo le pregunto eso porque simple y sencillamente en diferentes programas se ha mencionado aquí del desempleo y la oportunidad de los jóvenes en relación a buscar y tener un buen empleo. Y hemos dicho aquí que no es en este gobierno que se ha iniciado ese problema del desempleo en los jóvenes. Yo se lo vuelvo a recalcar aquí, desde que conocemos el gobierno de Policarpo Paz García hasta la fecha, a ni uno de los presidentes que ha pasado por la presidencia de la República le ha importado nuestro país, porque ni uno ha tenido la oportunidad o el deseo, bueno, la oportunidad la han tenido, lo que no tienen es el deseo ni la capacidad emocional ni intelectual para generar desarrollo humano en el país, brindándole la satisfacción de las necesidades básicas al ciudadano, entre ellas salud, educación, vestuario, diversión, etcétera, y seguridad. Todos prometen lo mismo, pero todos nos dejan enfrascados en el mismo problema. Y eso, por eso le pregunté yo cuál fue la inquietud de entrar a la policía, y usted me está confirmando que fue porque no tenía empleo y buscó de una u otra forma cómo obtener ese empleo. ¿Y qué pasó ya dentro de la policía? ¿Cómo vio usted el panorama? ¿Cómo sintió el ambiente? ¿Y por qué surge lo que es un Norman Mondragón actual? Cuando ingresé a la Policía Nacional fue exactamente un 21 de agosto del año 2016. Ese día estaba cumpliendo años yo. Y ingresé prácticamente sin querer. Me pareció que no era mi vocación ser policía, pero lo hacía por una extrema necesidad. La mayoría de jóvenes aún a la fecha no contamos con verdaderas oportunidades. Hasta el sol de hoy los gobiernos no se han preocupado por crear posibilidades para que uno pueda optar a esas posibilidades. Uno tiene que entregar su esfuerzo, hay que prepararse académicamente, hay que luchar. Pero sin trabajo los jóvenes, ¿cómo vamos a pagar? Porque sea universidad pública, sea universidad privada, siempre se gasta demasiado. Y aquellas personas que en Honduras somos la mayoría, carecemos de lo básico en nuestros hogares, y con una canasta básica como está actualmente y como ha estado en anteriores gobiernos, entonces no tenemos las posibilidades ni siquiera de ir bien comidos a nuestros centros de estudio, mucho menos pagar para llegar a los centros de estudio y pagar, aunque sea una universidad pública. Dentro de la policía usted, si entró en el 2016 y su problema surge ya en el 2017, a un año de estar en la policía. Bueno, yo prácticamente aún antes de ser policía, propiamente graduado, ya tuve problemas. Desde que yo era aspirante del Instituto Técnico Policial de Comayagua y también en el Instituto Técnico Policial de La Paz, yo tuve problemas. ¿Por qué tuve problemas?
Pues no fue por múrmura, como dirían mis compañeros de la escala básica o como los oficiales. Simplemente fue porque conociendo mis derechos, tanto como aspirante a policía como ciudadano, peleé por ellos. Y la policía no está sobre los derechos humanos, ni está sobre los derechos civiles o los derechos ciudadanos. Y como una persona que soy acuciosa, que me gusta leer, pues conocía mis derechos, algo de lo cual la mayoría de jóvenes ignora, y por lo tanto cuando alguien se rebela contra cualquier tipo de abuso, sea en entrenamiento, lo llaman múrmura o que no se ajusta a un fallido sistema. Es que el asunto, Norman, si usted dice que le gusta leer, hay que leer muy bien la Constitución, porque en la Constitución de la República de Honduras establece que este es un país en el cual no tiene un sistema monárquico. O sea, nosotros, el pueblo, no dependemos de los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan dependen de nosotros, del pueblo. Es al revés. Pero todavía tenemos esa cultura monárquica, que creemos que los gobernantes son lo principal, y es al revés. Quienes deberían de andar con los guardias de seguridad no son los presidentes, ni los diputados, ni los ministros, sino que el pueblo debe ser protegido, porque el pueblo es el jefe de las personas que están nombrando, algunas por elección de voto y otras por elección indirecta por los que se han elegido en una urna electoral. Entonces hay que entender, se lo repito, hay que entender que los que nos gobiernan son nuestros empleados, incluyendo la Policía Nacional. La Policía Nacional no es superior a ni un ciudadano. La Policía Nacional le debe obedecer al pueblo hondureño, a la población, que son los jefes de la policía. Eso hay que entenderlo y aclararlo. Y es importante entonces, en este caso, su inquietud como joven. De hecho, en ese sentido, en el 2017, ¿usted qué acción tomó para tener el problema ya en la policía? Pues propiamente dicho, yo tuve problemas serios, no solo por hacer bien mi trabajo, sino también por enfrentarme a aquellos que querían hacer mal el trabajo de policía. Si bien yo dije que entré a la policía porque estaba desempleado, esto no significaba que yo iba a actuar en contra de la ley para obtener beneficios que no eran parte de lo que yo tenía que hacer como policía. Lamentablemente yo pensé que el ser policía iba a servir a mi patria, porque no me tocaba otra opción, porque ese era mi trabajo, pero no pensé que habían personas que se preocupaban más por ver qué obtenían de ser policía que servir y proteger a los civiles. Yo entré engañado a la Policía Nacional, pensé que iba a andar con compañeros que íbamos a hacer lo posible por servir a la ciudadanía, por darle seguridad, pero... Y no es así. Lamentablemente no fue así, y desde un principio, cuando yo empecé a ver el comportamiento de varios de mis compañeros... ¿Qué tipo de comportamiento, Norma? El primer compañero con el que yo anduve fue en una motorizada, se llama Policía Aguilar. El Policía Aguilar, un chaparrito blanco. Él estaba asignado en el Boulevard del Norte de San Pedro Sula. Y yo era nuevo, era un policía recién graduado de la promoción 91. Cuando yo entro, me asignan con el Policía Aguilar. Y el Policía Aguilar era el tipo más corrupto, porque yo podía observar, yo soy bastante acucioso, por la misma cuestión que yo estudié un poco de filosofía. ¿Por qué dice usted que fue corrupto? ¿Qué hacía? El hombre, no había carro que no le pidiera dinero, anduviera o no, sin las normas de tránsito. O sea, usted podía, si el Policía Aguilar lo atajaba, le pedía que su licencia, su revisión, y le da vuelta al carro, y usted andaba bueno, pero siempre buscaba algo para sacarle dinero. Arreglémonos aquí, vamos debajo del puente. Y yo, el policía nuevo, viendo. Solo estuve con él 2 semanas hasta que yo le dije, si usted no pide que me cambien y me asignen con otro compañero, yo mismo voy a encargar de denunciarlo como anda extorsionando a la gente. Él no se esperaba esto. A él le gustaba andar conmigo, no sé por qué. Porque él tenía prácticamente los nuevos, no es que estamos asignados como los antiguos. Los nuevos dicen, vos andate con este, vos andate con aquel, andamos saltando. Pero Aguilar a mí siempre me pedía. Por ser un policía antiguazo, decía, él podía elegir qué nuevo, pero él le gustaba andar conmigo. Pero le gustaba andar conmigo porque yo abordaba a la gente con educación y yo siempre caminaba mi ley de tránsito.
y yo aplicaba la ley. Entonces eso le gustaba a él, que miraba que él no necesitaba enseñarme mucho. Pero cuando a él le tocaba actuar, yo observaba con qué corrupción actuaba, con qué algo que ¿Y él desafiaba. dónde está actualmente? Desgraciadamente, este hombre ha ascendido dentro de la Policía Nacional. Sinceramente, hasta me da furor. Imagínense, el otro día, hace como 2 meses, fui a San Pedro Sula. Me encontré con unos compañeros dando vía allá por el Monumento de la Madre y les pregunté, ¿y Aguilar? No, el clase Aguilar, ahora es clase. Digo, oye, pero ¿cómo es posible si este hombre tenía denuncias? O sea, no solo era corrupto, tenía denuncias ya puestas ante el Ministerio Público por extorsión. Ahí empezaron a surgir sus problemas. Sí, a raíz de que yo me enfrenté a este policía, por supuesto que ellos ya empezaron a tener miedo al policía nuevo que desafiaba a los policías corruptos. Ya les amenazaba que si andaba con un policía corrupto les iba a contar. Resulta que igual me mandaron a puntos fijos, cuando todavía funcionaba el peaje del Boulevard del Sur, antes de que los quemaran para las elecciones. Ahí me asignaba a mí el Boulevard del Sur, estaba en construcción. El Boulevard del Sur todavía no está, el puente de desnivel, el semáforo estaba caído, entonces ahí tenían que haber varios policías de tránsito. Ahí me mandaban a mí y a mí me ponían solo, lejos de los demás grupos, porque decían que yo podía picharlos. ¿Y en el 2017 qué pasó, Norman? En el 2017 surgieron las elecciones. Desgraciadamente, los que conocemos algunos artículos de la Constitución sabemos que el artículo 239 habla de la paridad de la presidencia. Y los últimos artículos de la Constitución, los artículos Petros, habla de la alternabilidad de la presidencia. Entonces, en ese tiempo, el señor Juan Orlando Hernández, primero, se reelige inconstitucionalmente y comete un fraude. Yo no pertenecía, como policía tenía prohibido actuar en base a política, ser político. Lo tenía prohibido porque es parte del artículo 293 de la Constitución que habla que el policía y la policía es apolítica. Pero también yo levanté la mano derecha en mi graduación y juré defender la Constitución de la República. Eso a mí me obligaba a actuar en pro de la Constitución y no en pro de las acciones arbitrarias y órdenes que recibía de mis superiores, ya sean clases de la misma escala básica, suboficiales de la misma escala básica o hasta subinspectores para arriba. ¿Y qué realizó usted? ¿Qué acciones realizó? Durante las reelecciones, posterior de las elecciones, yo realicé videos donde yo explicaba estos artículos, incluyendo los artículos Petros y de la alternabilidad de la presidencia. Estos videos pasaron en varios medios de comunicación y me acarreó muchísimos problemas, tanto que el jefe del tránsito para entonces, el señor Robert Naín Núñez, me mandó de castigo, supuestamente él me mandó de castigo, me trasladó a Chamelecón. Justo me mandó a una casa loca donde la pandilla 18 había asesinado a una familia y se había apoderado de la casa. Los herederos dijeron que tenían miedo de llegar a esa casa. Entonces la policía tomó posición de la casa y mandó policías ahí. Robert Naín Núñez me envía a mí porque ya los otros policías de tránsito estaban empezando a hacerme caso de no seguir maltratando a los manifestantes, porque después de las elecciones había mucho abuso de parte de la policía, sobre todo de la policía militar, que aunque yo no era parte, nos tocaba trabajar en conjunto. Andaban 10 policías nacionales, andaban policías militares y andaban policías de tránsito también ahí. Entonces uno ve las violaciones de derechos humanos. ¿Qué es lo que miró usted ahí específicamente? Golpes, patadas. Yo vi incluso policías militares, yo he contado esto muchas veces, que cuando yo estaba en la guardia de la entrada de la posta de tránsito, Boulevard del Este, yo vi cuando iban unas madres, unos niños, unos jóvenes caminando porque no había transporte debido a los paros, al toque de queda. Y solo gritaban fuera y los militares abrían fuego. No les importaba si eran mujeres, si eran niños, ellos abrían fuego. Tal vez no a pegarles, pero abrían fuego. Algo que no tenían que hacerlo por su carácter apolítico, no tenían que molestarles un simple fuerajo. Tuve que albergar a mucha gente yo en la guardia, estando yo en la guardia, porque en esos tiempos recordemos que los policías le tenían miedo a la población. Porque ya los policías teníamos miedo incluso de hacernos el corte reglamentario por temor a ser reconocidos como policías y ser agredidos por los manifestantes. Cuando íbamos de fin de semana, nos iban a dejar a las casas con los carros de la policía por miedo. Entonces, la estación de tránsito estaba bien resguardada por los mismos policías de tránsito por temor
a que los manifestantes entraran porque andaban enardecidos debido a la reelección inconstitucional y al fraude que sucedió en ese año 2017. Eso me valió a mí una persecución porque yo empecé a incentivar a los demás compañeros a cumplir con la Constitución. Yo hice videos, los mandaba a los grupos de trabajo, por lo cual yo fui expulsado de los grupos de trabajo de la misma Policía Nacional. Y sufrí vejámenes por parte... ¿Cómo surge que usted sale entonces de la Policía Nacional? ¿Qué pasó ahí? Por los mismos videos, porque yo realicé otros videos, incluso en un bus, realicé videos yo con respecto a incitando a los demás compañeros, a toda la escala básica, a cumplir el juramento que hicimos cuando nos graduamos, a hacer cumplir la Constitución. Como usted lo dijo hace poco, el policía se debe al pueblo. El pueblo es quien paga a la policía. Hay un dicho erróneo dentro de la escala básica. No hables de la policía, la institución que te dio de comer. Y yo les digo a los compañeros que me vean, a ningún policía lo mantiene la cúpula policial, ni a ningún militar la cúpula militar. ¿A quién mantiene tanto a la escala básica como a los soldados y a los PM? Es el pueblo. Y es al pueblo a quien uno le dé obediencia. Son los impuestos que pagamos todos. Todos. Y esto está plasmado en unos videos que yo hice, que esto me terminaron de acarrear los últimos problemas, que es donde Robert Naín Núñez y después Castillo Lemos impulsaron mi expulsión. ¿Ellos quiénes son? Bueno, ellos, ¿qué puesto tenían en ese Robert momento? Naín Núñez para entonces era comisario de la policía encargado de tránsito, la parte norte, en San Pedro Sula. Después se fue él y creo que Castillo Lemos llegó, pero yo ya para entonces ya estaba casi con un pie afuera. Me llevaron engañado a la Secretaría de Seguridad diciéndome que iba por unos muebles y resulta que ya me quitaron el arma, la chapa, me quitaron el celular y me pasaron a una oficina donde estaba Manuel de Jesús Luna, el secretario de la Policía Nacional, estaban 2 abogadas, estaba un inspector, o sea, crearon un ambiente de intimidación para sacarme. No fue la típica depuración de que... ¿De quién vino la orden para sacarlo? Del mismo ministro, porque yo ya los videos... ¿Quién era el ministro en ese tiempo? Julián Pacheco Tinoco. Ese era el ministro con el señor Juan Orlando Hernández. Y mis videos estaban en los medios de comunicación, estaban en las redes sociales, había llamado la atención. Entonces, yo no salí depurado como salieron los demás compañeros, los otros 6,000 policías. A mí me llevaron las propias autoridades de la cúpula policial, me citaron y crearon un ambiente de intimidación porque habían hombres armados en una sala. Y solo yo, sin el derecho, me violaron el derecho a la legítima defensa porque no me hicieron ni siquiera audiencia de descargo y no tenían por qué hacerlas porque yo no había incumplido las leyes. Ahí le quitan las armas o el arma que tenían, la arma reglamentaria, chapa, lo dejaron como civil y lo sacaron. No, me tuvieron ahí diciéndome que yo lo que estaba haciendo era incorrecto, que andaba incitando a la población, que andaba incitando a mis compañeros, que por lo tanto yo salía por reestructuración. No me dieron mayor, ahí estaban 2 abogadas, están varios hombres armados porque tanto era el miedo que yo les incitaba a ellos que tenían hombres armados en una sala. Fue un caso único de depuración, porque no hicieron, con nadie más hicieron eso que conmigo. Y después de que sucedió eso, ¿qué pasó en lo que usted salió? ¿Cómo? Me retuvieron, me querían tener retenido, incluso no solo, yo ya estaba depurado, ya estaba el acuerdo, o sea, desde que yo soy expulsado, automáticamente yo paso a ser civil y ellos ya no tienen por qué, pero ellos incluso me llevaron retenido, arrestado. Me llevaron y querían que yo me quedara en una habitación con un subinspector allá en tránsito. Ese día yo me les escapé. Me pusieron 2 policías de tránsito a cuidarme y que yo tenía que quedarme en la habitación de un oficial de policía. Ese día yo tuve que salir cuando mis compañeros, como se van conmigo, estábamos de platicar, en un descuido de ellos salí a la calle y uniformado me subí un taxi y me le fui. Pedí ayuda a unas organizaciones de derechos humanos, por ejemplo el Consejo Noruego, y ellos me apoyaron. Ellos me tuvieron ahí durante un tiempo hasta que la cosa se calmara, porque de parte de ellos me iban a tener ahí en tránsito, y no sé por qué, si supuestamente ya era un civil, ¿por qué me querían tener? Y después de ese periodo en el cual usted pasa ya a la vida civil, ¿cuáles empezaron a ser sus acciones? Mis acciones siempre en pro del derecho de la protesta, un artículo constitucional y también en la libertad de expresión como el 71 de la Constitución. Todos los hondureños estamos llamados precisamente a ser parte del cambio. No solo hay mucha gente que se queda en las redes sociales, pero yo emprendí luchas
Luchas sociales sin fines ni tintes políticos. Hice muchas actividades. ¿Pertenece a algún partido político actualmente usted? No, no soy afín a ningún partido político, porque lamentablemente todos nos han mentido. La tradición en todos los partidos políticos es la mentira, y la culminación de esta mentira no les basta con esto, sino que también se van a la corrupción. Le roban tanto al pueblo que nos han dejado, nos tienen así a los que estamos abajo. Y en este sentido, entonces, usted viene porque hace un par de años que yo lo he estado viendo, usted fue sacado de algunas manifestaciones. Sí. ¿Cómo está esa situación? Bueno, después de esto yo empecé a apoyar la migración, siendo un poco para llegar a esto, y fui criminalizado por el gobierno de Juan Orlando Hernández porque fui acusado de traficante de personas. Dijeron, la criminalización es parte de la estigmatización que sufrimos muchos defensores sociales y defensores de derechos humanos, puesto que no pueden con nosotros, porque nosotros somos honestos, entonces crean delitos. Nosotros fuimos, yo fui criminalizado, que yo era traficante de personas, y en enero del año 2018, incluso me custodiaron como que era un delincuente de alto peso. Dijeron que yo andaba traficando personas y yo jamás ni siquiera la frontera conozco. Solo conozco hasta San Pedro. O sea, pero ellos lo que... Porque usted, ¿qué es lo que hacía entonces con los migrantes? Cuando los migrantes, nosotros íbamos, les dábamos comida, les dábamos agua, lo que haría cualquier ser humano altruista, con empatía. Llegaba ahí al parque y les daba... Yo vivía en San Pedro Sula, entonces ahí llegaban las caravanas a la terminal de San Pedro Sula. Entonces con varios amigos les llevábamos agua, comida. Entonces, y yo les hablaba siempre de sus derechos. Como defensor de derechos humanos, porque la Carta Magna señala que cualquiera, no solo instituciones propiamente dichas, constituidas, pueden ser defensores de derechos humanos, sino cualquier persona puede ser defensor de derechos humanos. Lo dice en su primer artículo la Carta Magna. Cualquiera puede ser defensor de derechos humanos. Entonces lo estigmatizan a usted y lo criminalizan y lo empiezan a perseguir. Me empiezan a perseguir, me llevan a la primera estación en San Pedro Sula. Como sabía que las personas estaban movilizando, ahora el actual viceprocurador de este gobierno fue quien metió un habeas corpus, Joaquín, creo que es, ¿cómo es que llama el actual subprocurador? Este fue que no cumple con los requisitos, una de las tantas violaciones que ha cometido este gobierno, fue quien envió un habeas corpus, gracias a Dios, y yo solo duré 3 horas detenido, pero me tuvieron en las oficinas de la EPI y ahí estuve, que los compañeros de ahí, como me conocían, me trataron súper bien los policías de la EPI en la estación de salida al Boulevard del Este. Y entonces termina el gobierno de Juan Orlando, usted perseguido, estigmatizado, entra el nuevo gobierno de Xiomara Castro. ¿Cómo le ha ido? Pues estoy peor. Sinceramente, no le creo. Desde el corazón, yo fui uno de los tantos engañados con el gobierno de la señora Xiomara Castro de Zelaya. La primera mujer presidenta de Honduras. Y realmente yo no soy de libre. No comulgo con la ideología socialista, una falsa ideología socialista de izquierda, porque ellos no tienen nada, porque realmente en Honduras no existe la izquierda, en Honduras existe la derecha, y la derecha disfrazada de izquierda bajo un partido rojo de Mel Zelaya, pero eso no es izquierda, la izquierda no es eso. Ellos están vendiendo una falsa doctrina a sus seguidores porque ellos no son de izquierda. Pues con Xiomara Castro de Zelaya más bien empiezan los problemas para mí, porque imagínense, por lo menos en el gobierno de Juan Orlando Hernández yo nunca fui agredido en las manifestaciones. Nunca fui amenazado ni recibí amenazas al privado. Nunca las recibí. Con este gobierno yo he recibido agresiones, he recibido amenazas en mis redes sociales. No puedo acercarme mucho donde hay alguna gente de libre porque son tan radicales, tan obcecados que quieran agredirme. Y no quieren agredirme por el solo hecho de denunciar la corrupción de su gobierno, sino porque a ellos les impugna, les molesta que hayan personas que realmente nos preocupamos por Honduras y somos capaces de decirles en la cara que están haciendo las cosas mal. O sea que usted se siente peor en este momento, con mayor persecución, con mayores dificultades de poder ejercer su
capacidad de defensa de los derechos humanos del pueblo. ¿Por qué usted cree que le han hecho eso y por qué hay personas de ese tipo que le hacen eso a usted? ¿Qué analiza al respecto? La información es poder y los ciudadanos que nos informamos, que leemos de todo un poco, que tenemos algo de cultura general, usamos mejor el sentido común que las personas que se dejan guiar por falsos líderes. La persona vulnerable o la persona que no tiene ni la más mínima sentido de la dignidad se va a vender al mejor postor, y eso molesta, hasta la Biblia lo dice, que muchas veces la actitud de personas como nosotros que nos enfrentamos al sistema, y aunque una golondrina no hace verano, nosotros lo intentamos, luchamos por eso, y de eso se trata esta lucha que emprendemos personas como yo. Mi deber como hondureño, lo dice el artículo 40 de la Constitución de la República, que no solo los policías. Cuando yo era policía, el artículo 293 me exigía a mí defender la Constitución. Como civil, el artículo 40 me dice lo mismo, defender la Constitución de la República. Entonces, tanto ustedes como civiles, como los policías y como los militares, todos estamos obligados a defender la Constitución de la República. Y a mí nada me obliga a defender los estatutos del Partido Libre, de ser fiel a Mel Zelaya o de los partidos nacionales, de cualquier partido. Como ciudadano estoy obligado a defender la Constitución, a defender la República, que sí estoy consciente que necesitamos una actualización, porque fue en el 82 durante un gobierno militar, una transición del gobierno militar de una dictadura. Sí necesitamos, pero no bajo un gobierno como el gobierno supuestamente de izquierda de Libre. Discutible el tema que usted menciona, porque por ejemplo en Estados Unidos tiene siglos la Constitución y no necesita reformarla. En nuestro país la Constitución está, desde mi punto de vista, muy bien elaborada. Lo que pasa es que los seres humanos no la cumplimos, que ese es otro detalle. Entonces no se trata solo de cambiar. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando vengamos nos explica eso de la camiseta que usted anda ahí, de la Sisi, para ver qué es lo que usted anda en su pecho defendiendo a la patria. En este programa se trata de que usted tenga la libertad de hablar, de dialogar para mejorar el país. Vamos a la pausa y ya retornamos en unos momentos. Unidos en diálogo. Estamos de nuevo con ustedes aquí, hablando con nuestro invitado sobre la problemática nacional. Norman es un hombre que estuvo en la policía, o sea, es un ex policía. Y nos ha contado la etapa de su vida desde niño y cómo entró a la policía y lo que ha sucedido. Y lo que está sufriendo en este momento a raíz de sus ideas. O sea que es un pecado tener esas ideas, la desventaja que tenemos en este momento. Por eso en Unidos en Diálogo tenemos que entender todos aquellos hondureños que tienen el deseo de que nuestra patria salga adelante en realidad. Debemos eliminar esa situación mezquina, egoísta, sesgada a las ideas y pensamientos de los demás. Todos tenemos el derecho de pensar diferente, ni un ser humano es igual. Y en el caso de Norman Mondragón nos ha dicho ese tipo de acciones. Norman, cuando nos fuimos a la pausa dijimos que nos iba a explicar qué es lo que significa ahí lo de su camiseta. No es que yo no sepa, pero sí nos gustaría que le explique a la población hondureña lo que significa su logo ahí en la camiseta. Bueno, sí, a todos conocemos Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Eso significa la Sisi. Y debido a la situación, al alto estatus de corrupción en lo que nos hemos vuelto nosotros como hondureños, tenemos que importar justicia. Hemos llegado a eso. En algunas partes tiene razón Rixi Moncada, candidato oficialista del partido falso de izquierda, cuando dice que no es necesario, o como dice la concuñada de Meli y Xiomara, Rebeca Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que no necesitamos traer la CICI, así han dicho en sus declaraciones, pero ellos han hecho que necesitemos la CICI, puesto que el sistema judicial en Honduras y hasta el sistema legislativo está orientado
a beneficiar a los corruptos, a dejar libre a los corruptos. Y parte de eso es el pacto de impunidad que no quisieron derogar o que no quisieron declarar inconstitucional en la Corte Suprema de Justicia, que está literalmente dominada por los 3 partidos donde se han envuelto más en corrupción con los casos que develó la MASI y que ahora queremos la CICI, porque la CICI es una necesidad, porque la corrupción mata. Cuando entra la Policía Militar Nacional, ¿cómo sintió usted esa situación de la Policía Nacional y la Policía del Orden Público que salía, PM. la PM? ¿Cómo usted percibe esa situación de 2 policías en el sistema? La policía en sí, los fines que persigue la policía son nobles. Lamentablemente, quienes están encargados de que estos fines se lleven a cabo en cumplimiento de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes vigentes, no la están cumpliendo. El policía no solo está incumpliendo su juramento, ni las leyes, ni su deber, sino que también está haciendo todo lo contrario. Y es por eso que yo hoy me encuentro aquí como un ciudadano más, porque yo quise hacer las cosas bien. Dentro de la Policía Nacional fui expulsado. Podría decirse que debería de ser más bien galardonado, sí, pero lamentablemente les di el ejemplo del policía Aguilar, uno del policía más corrupto que yo conocí en tránsito, San Pedro Sula, ha sido galardonado. Y yo que luchaba contra la corrupción fui expulsado. Y esto es lo que me preocupa, es como el caso... ¿Y en estos momentos la policía está sana, ya no hay corrupción o cómo está la cuestión, Norman? La corrupción sigue igual, no puedo decir que el gobierno de Xiomara está peor, lo único que con las redes sociales ahora tenemos más acceso a denunciar. O sea, la gente puede decir, no, estamos peor en seguridad, no, la verdad es que ahora con las redes sociales uno puede denunciar más y hacer más evidente la falta de respeto, los abusos de autoridad y todos los delitos que cometen los policías, ¿no? Y también los policías militares, así como la escala superior. Pero para que un policía nacional de la escala básica y un policía militar haga lo que haga, tiene que tener el visto bueno de sus superiores, porque son sus superiores que lo asignan a un lugar, y si hay queja en ese lugar, sus superiores lo saben primero que los propios jueces o fiscales. Esto, para que un policía sea delincuente, necesita la complicidad de los oficiales. Aquí señalan que agarraron policías de la escala básica, pero los oficiales están detrás de todo esto y hacen gran show. ¿Cómo así? ¿En qué consiste eso? Si el jefe apaña, solo por apañar es cómplice, ¿o qué es lo que sucede? Es que existen varios tipos de complicidad. Tanto, yo sé lo que estás haciendo, pero mientras no me metas en problemas a mí, seguir con lo tuyo. Yo sé lo que estás haciendo y te lo permito, pero dame la mitad. O sea, hay varios tipos de complicidad, o sea, la mitad para el comandante. Y literal, en la policía se usa bastante ese término de comandante. Comandante se le dice al jefe. Y literal, muchos policías que en los operativos, al final del operativo, le dan la mitad a su comandante. Ya sea un clase 1, 2, 3, puede ser un suboficial, un subinspector, porque es raro que los comisarios, ya el alto mando, ya ande en los operativos. Estos señores pasan en aire acondicionado. Esa gente no sabe ni redactar un informe. Esos señores que caminan con ojos soles son la gente más ignorante que hay dentro de la policía. Porque yo lo he dicho muchas veces, esos policías viejos estuvieron con la policía anterior. Hay algo bueno que trajo Juan Orlando, y yo lo voy a decir. Juan Orlando, sea como sea, en el 2016 empezó la educación policial. Antes el policía era de 6º grado. Y esos oficiales que hoy tenemos arriba surgieron antes de que hubiera una verdadera carrera policial. Se educaron con pechadas abdominales, pero no supieron lo que era un lápiz tinta o un cuaderno. Poco lo vieron. La gente piensa que esos viejos antiguos saben más, tal vez por experiencia, pero estos señores se crearon bajo una policía dominante, abusadora. Ahora la policía, como la conocemos ahora, tiene un poco más de intelectualidad. Y no hay excusa porque el policía actual está ganando el salario mínimo recién graduado y después gana 19, 22 mil lempiras. Un policía de la escala básica. Y en este momento que se están abriendo nuevas plazas para nuevos policías y que sean profesionales, que incluso hace un par de años o el año pasado fue que hubo un problema ahí en la recepción de los que iban entrando a la policía. Sí, pero es que
Pero yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Fíjese que están creando cursos de 3 meses para ser policía. ¿Qué clase de policías están formando? Sí, secundaria completa es un requisito, pero estos policías solo entran 3 meses y estas personas y salen como policías. Si de por sí un policía como yo, que recibió un curso de 1 año, nos carecemos de mucha preparación para realmente ser un buen agente, no digamos un cipote de 18 años que sale directamente y en 3 meses ya es policía, ya sale a las calles. Actualmente el sistema y salen sin conocer la ley. No saben nada. Y salen queriendo violentar los derechos humanos de la población. Porque la vez pasada yo me topé con un joven ahí. Yo soy poco, para que me detenga la policía es raro. Yo, en mi vida me han detenido 1 o 2 veces. Con esa, pues no me he detenido, sino que estaba un problema del estacionamiento y ya estaba agresivo. Como en un momentito le digo yo, mire, hay que estudiar la ley, los derechos que tenemos, y le empecé a explicar yo con detalles. Y este es mi derecho, le digo. Entonces, eso que usted está diciendo es delicado, pero habría que ver la profundidad de eso. ¿De dónde vienen estos muchachos? Que probablemente es un empleo que le están dando a los partidarios, ¿o no es así? El problema, yo lo hablé con la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, a través del WhatsApp. ¿Qué van a hacer ustedes en este nuevo gobierno cuando todavía la gente esperaba un cambio verdadero durante este gobierno en el sistema de seguridad? Porque el problema de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas radica en la educación policial. Usted va al Instituto Técnico Policial, sí hay clases, resolución de conflictos, uso progresivo de la fuerza, pero en los hechos, cuando el policía le toca poner en práctica esos estudios, ¿qué es lo que mira uno? Que no aprendieron nada. ¿Por qué no aprendieron nada? Porque realmente el periodo de estudio del policía es corto, porque si bien es cierto 1 año, pero durante ese año lo sacan a operaciones, lo sacan a hacer diferentes cosas a uno. Entonces, en 3 meses realmente no se aprende nada. Y es peor ahora con Xiomara, ahora los están sacando de 3 meses, pero en esos 3 meses, tal vez 1 mes estén en el ITP, los otros 2 meses que vienen las elecciones vamos a sacar a los aspirantes acá. Aquí hay manifestaciones y están semanas los aspirantes en las calles y solo llegan a la graduación, tal vez estuvieron 2 meses en el ITP y ya son policías. Estos no saben ni armar un arma, estos no saben disparar, por lo menos uno, aunque fue duro, estuvo 1 año ahí dándole y dándole. Y esta gente. ¿Y cómo ve usted la diferencia, si es que ha tenido la oportunidad, de la policía en países desarrollados con la policía nuestra? Pues las redes sociales a uno lo iluminan aunque no esté en los sitios. Y uno puede ver los videos. Oye, estoy en varios grupos de WhatsApp donde mandan videos de la actuación policial. Pero es que todo tiene un nivel. O sea, la seguridad, como la educación, como la salud, es una sola al momento de actuar del hondureño. Si un hondureño anda sano de mente, anda bien pagado, porque no hay corrupción en su país, va a ser un buen policía porque tiene una tranquilidad. O sea, todo repercute. Estados Unidos a sus policías les paga bien, los trata bien, les cumple su derecho. Si el policía ya plancha, lo hacen pagar y él sabe actuar porque recibe un buen entrenamiento. Pero aquí en Honduras el policía está mal pagado muchas veces, está maltratado. Mire lo que está pasando ahorita en las Fuerzas Armadas. A los pobres soldados los tienen encerrados 2 meses. Los dejan salir 8 días, pero en 8 días los llaman de imprevisto por cualquier cosa, no los dejan de partir. Están violentando su derecho a la unión familiar. Mire lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Santa Rosa, en Santa Bárbara. Ahí hay un inspector de policía de la ADPI que asedia a las mujeres, y le hace imposible la vida a los policías, tanto así a las mujeres policías. Y a los policías, a todos en general. Este inspector de policía, o creo que ya es su comisario. ¿Exactamente dónde es eso? Esto creo que está pasando en Santa Bárbara, pero es en todo Honduras. Pero ahorita hay un caso. Mire, yo denuncié en un video que el policía líder tuvo que renunciar porque ya no aguantaba a este jefe regional de la DPI. Y esto está pasando con la escala básica. Lo malo es que la escala básica no es unida. ¿Qué derechos tiene la policía desde que usted entró y en relación a la actualidad? ¿Han mejorado los derechos que tienen o son iguales, los mismos derechos? ¿Cómo está esa situación? En la cuestión de salario ha mejorado. Ya no hay excusa que la gente dice que el policía es mal pagado. No. Algo que voy a decir yo es que la policía hasta el 2017... Cuando nos declaramos en brazos caídos, ganaba 10,000 empiras el policía. Eso era bajo el sueldo, 10,000.
A partir de que se da, Juan Orlando empieza a comprar conciencia dentro de la escala básica y les aumenta 2.000 empiras después de los brazos caídos. Actualmente un policía sí está ganando el salario mínimo, 15.000 un recién graduado, pero ligerito. Ya por ejemplo la promoción a la cual yo pertenecí está ganando entre 21.000 con todo, incluyendo los bonos de comida, que aunque los oficiales se los roban, podemos contarlo ahí que tiene... ¿Cómo es eso? Mire, existe el bono, antes se le daba la comida al policía, habían comedores, y se le daba la comida al policía donde estaba, pero era un problema porque a veces el policía le tocaba ahí en Pénjamo ir a dar vía, y la patrulla no se podía movilizar, entonces se quedaba sin comer el policía y se quejaban. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, dijo el ministro, ahora les vamos a dar mejor un bono de comida, así compran comida donde están. El problema ahora es que a veces no les dan ese bono, o sea, y ese bono sale de la Secretaría de Seguridad, pero ¿dónde queda? Dios, solo esos pícaros saben, porque dicen que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los oficiales son honestos. No, esa es una porquería de corrupción. Ramiro Muñoz con lo de las cárceles, Ramiro Muñoz gana como jefe de la Policía Militar, gana como jefe interventor, gana yo no sé qué cargos tiene como 3 sueldos. Y lo primero que hizo es un aumento como jefe interventor de 100.000 empiras, solo como un bono, además del sueldo, junto con la comisión interventora y la corrupción que se está dando en los centros penales. Ahorita se acuerdan los banners que encontraron allá, que estaban los presos. El jefe de esa penitenciaría era el encargado de eso, de venderles la señal a los mareros. ¿Qué hizo Ramiro Muñoz? Se lo llevó al Estado Mayor Conjunto. Esto no salió en las noticias. Esto me lo dicen a mí los propios militares que ahí lo tiene retenido. Lo está cubriendo esperando que se baje un poco las aguas para soltarlo. El de acá, el del Morosolí, el jefe de allá, mete carros y los desarman adentro de la penitenciaria. Y los guardias penitenciarios son los que les toca estar trabajando ahí de mecánico. A fuerza, si no los despiden. ¿Esos carros que meten, qué son? ¿Carros nuevos de agencia comprados? Él supuestamente ha fundado un taller dentro de la penitenciaria y obliga a que los guardias penitenciarios hagan trabajos de reparación y que esté ahí. Y obliga ¿Pero taller de quién y cómo? Es de él, del jefe de la cárcel de Moroselí. Ramiro Muñoz sabe todo esto. Pero repara el carro, por ejemplo, que usted es vecino de ahí No, él tiene un taller, ahí mete, y como siempre hay presos que son mecánicos, y pone a los guardias penitenciarios. ¿Pero de quién son esos carros que reparan? Es que él tiene un taller, o sea, usted es dueño de un taller, usted viene un cliente y él promociona, ahí tiene un taller. Los guardias penitenciarios. ¿Pero quién va a ir a reparar un carro hasta Moroselí? La gente de Moroselí, no hasta Moroselí. Pero esto no es investigado en Honduras, hay muchos casos. Y quiero ahorita, yo sé que me estoy alejando, pero voy a hacer este tipo de denuncia, aprovechando el espacio, contra el obispo de Comayagua. Pero antes de que me diga eso, quedo con la inquietud del taller. ¿No será que ponen este taller para que aprendan los reos, los privados de libertad, un oficio para al salir de ahí tengan la oportunidad? ¿No será eso el objetivo? Los guardias penitenciarios, ellos son los que han denunciado esto, pero nadie les hace caso. Ellos denuncian, ellos saben perfectamente, porque ellos son los que tienen relación directa con los reos. Ellos tienen relación directa más que el propio PM. Los PM dan seguridad, pero quienes tratan realmente con los privados de libertad son los guardias penitenciarios. Los PM dan seguridad que meten el orden, pero los guardias penitenciarios son los que hacen todo, la relación permanente con los reos. Si no tuviera... ¿Qué otros problemitas hay ahí en eso de las penitenciarías? Mire, los PM se roban lo que hayan en las celdas. Yo tengo videos, y yo ya los puse en mi TikTok, hay videos donde los policías militares, cuando hacen requisas en las celdas y hayan pantallas, todo eso, se lo reparten. Hay videos donde ellos los sacan. ¿Quiénes ven esos videos? Hay personal. Todo eso es evidencia y debe ser remitido en proceso, en secuestro, acta de secuestro, remitido al Ministerio Público porque eso es otra falta del reo. Esto es evidencia, pero ellos encuentran esto y se la reparten. Hay videos donde están los PM sacando las cosas de bodega en vez de entregarlas al Ministerio Público. ¿Qué hacen? Agárrate esta pantalla vos, agárrate esto. Y esto lo sabe Ramiro Muñoz. Si nos ponemos a hacer una verdadera investigación, Ramiro Muñoz no solo no está cumpliendo con su deber, sino que está siendo cómplice de lo que siempre ha pasado en las penitenciarías. Este coronel que le vendía señal a los reos, lo tiene en el Estado Mayor Conjunto. Él lo está resguardando. ¿Quiénes lo saben? Ellos. Si me gustaría que averiguaran esto, yo le voy a dar el nombre a usted de ese coronel y de algunos detalles para que vea cómo están pasando las cosas. Mi sentido de luchador social tiene ¿Será que a estas personas no les interesa el país
o no ven realmente que Honduras necesita de hondureños sanos, hondureños que quieran a esta tierra, que la amen y que no estén solamente buscando su beneficio propio o personal? ¿Qué pasará con ese tipo de hondureños, Norman? ¿Cómo lo ve usted? Porque todo eso que usted está diciendo inquieta y da indignación, da coraje y a la vez frustración como hondureños al saber ese tipo de situaciones. Es que la ambición, usted sabe que entre más criminalidad, más inseguridad, ganan más. Porque hay que justificar los sueldos de Ramiro Muñoz y todos los PM. Hay que justificarlo. Y si no hay delincuencia, no necesitamos militares, no necesitamos policías. O sea, a nosotros nos parece que a ellos les convendría que no hubiera delincuencia. No, a ellos les conviene que haya delincuencia. A ellos les conviene que haya crimen organizado. Porque si no, ¿para qué queremos policías? Entonces, a ellos les conviene entre más caos, entre más, como dicen, pero hay cosas... sí, policías solo son 21.500. Hay como 21.000, pero... Y agentes de seguridad privada son más de 80.000 personas que están uniformadas brindando seguridad. Hay como 50.000 militares, pero de esos 70, pongamos de agentes de seguridad, los dos, más de la mitad anda cuidando a funcionarios públicos. Xiomara anda con 20 policías ahí de civil, y hay tantos funcionarios, hay tanta secretaría, y como aquella ley que es Juan Orlando, que si usted tiene su mujer es funcionario, la mujer también anda a guardaespaldas, que son policías, que andan de civil, pues, pero son policías o militares. Prácticamente nosotros estamos invirtiendo en seguridad, pero para que anden cuidando a funcionarios públicos. Si usted cuenta cada quien de esos, ¿cuántos funcionarios públicos andan ahí al cuidado? ¿Cuál sería la solución ante esta cantidad de problemas que hay en el país en relación a la Policía Nacional y al Ejército? Según sus ideas, ¿qué es lo que se debe hacer ante esta situación, ante este tipo de problemas? Necesitamos depurar, pero no como hizo Juan Orlando, de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y todos, Ramiro Muñoz tiene antecedentes. Ramiro Muñoz, quien busca en el sistema NACMI, va a hallar que él tiene antecedentes. Si la justicia, desde ahí verse, con algo tan sencillo como el sistema NACMI, van a ver que Ramiro Muñoz tiene antecedentes. La mayoría de jefes policiales tienen antecedentes. ¿Qué hacen uniformados porque no están suspendidos? Desde ahí, que ellos mismos tienen antecedentes, que como jefes no han podido limpiar eso. Ramiro Muñoz, yo publico un video donde está el sistema NACMI y pongo la pantalla. Tienen antecedentes, o sea, necesitamos una depuración que empiece desde el ministro hasta abajo, porque todos esos señores sirvieron a Juan Orlando, sirvieron al anterior, y si están sirviendo a Mel Zelaya. ¿Cuál fue el cambio en seguridad? Para que haya verdadera seguridad en Honduras, tenemos que empezar por depurar el sistema de justicia. Entonces usted dice que hay que sacarlo solo porque sirvieron a Juan Orlando, porque realmente eso no me convence a mí de una solución ante eso, Norman, porque solo porque aparentemente sirvieron a Juan Orlando hay que sacarlos, tampoco, o sea, es que hay que justificar. Y aparte de eso, no es que sirvieron a Juan Orlando, entraron tal vez en el periodo de Juan Orlando y han ido escalando, pero solo decir porque estuvieron en el periodo de Juan Orlando hay que sacarlos, tampoco, o sea, tiene que darme un argumento que valga la pena y que justifique. Por eso yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted considera como ciudadano hacer con la policía? Señora Presidenta, mire, le sugiero que haga esto, esto y esto por el bien de la policía, pero principalmente por el bien del pueblo hondureño y por el bien del actual gobierno para que salga en condiciones adecuadas. ¿Qué sugerencia daría usted? Que en el gobierno de Juan Orlando sirvieron a Juan Orlando, no me refiero propiamente dicho a que se tuvieron alguna afinidad a ese gobierno. Me refiero a su tradición, a su antigüedad, y que si estamos en esta inseguridad, después de que ellos no solo han estado en este gobierno, sino en otro, significa que son unas personas que no están haciendo su trabajo. Y son personas que se les debe poner una meta y si no cumplen, sacarlas. Y que se investigue a todos los jefes policiales. Eso se llama gestión por resultados. Bueno, pero no hay ningún resultado en la gestión. Entonces, ¿qué es lo que se les debe recomendar? Sacarlos a todos. Es que esa es la solución. ¿Y con qué nos quedamos? Hay mucha gente preparada esperando, gente honesta. Tenemos que darles oportunidades. Hay mucha gente que está desempleada, que tiene el carisma y sobre todo tiene los valores morales tan arraigados como para servir a la República y hacer seguridad. ¿Dentro de la policía? Dentro de la policía. Porque sería egoísta de mi parte decir que todos los policías son malos y todos los militares son malos. Dentro de la policía hay muy buenos elementos y dentro de los militares hay muy buenos elementos, pero nunca van a llegar hasta donde están estos pícaros porque ellos no los van a dejar.
porque los gobiernos necesitan a gente pícara coordinando estas acciones. Y bueno, en este sentido, da una solución, quitarlos a todos y poner gente honesta, pero tienen que hacer una carrera policial. No es que van a entrar porque a mí se me ocurra, porque yo soy honesto, ya voy a ser comandante de la policía si nunca he tocado ni siquiera un arma. ¿Cómo vemos eso? desde que yo hablo que dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas hay gente honesta es porque ya son preparados, ya han recibido cursos. Bueno, esa es una. ¿Qué otra solución le podemos dar para que tomen? Mire, gestión de resultados, usted lo acaba de decir. Dígame usted, vaya a las cárceles, ¿qué está pasando con lo que le estoy diciendo yo? Ramiro Muñoz dice, ayer estuvo en frente a frente, hoy estuvo diciendo que ha hecho esto en las cárceles, pero si se va a hacer una verdadera investigación, ¿cuáles son los resultados de Ramiro Muñoz? ¿Qué cosas está encubriendo? ¿Y cuántos militares hay detrás de él? Hay muchos. Si contamos con personal capacitado en todas las instituciones que pueden cubrir esos puestos y dar resultados, que el pueblo hondureño no está viendo resultados. No los vio con Juan Orlando, no los está viendo con Mel Zelaya en la presidencia. Pues ya que tenemos, usted, ¿qué edad tiene? Yo le dije al inicio que yo estoy viendo este mismo problema desde que yo tengo un conocimiento por la edad, es desde el gobierno del general Policarpo Paz García, después Aso Córdoba, Ascona, Callejas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted me está diciendo de Juan Orlando porque es el gobierno que vivió y el actual. Entonces, el problema de la policía, el problema del hondureño no es en este momento, viene de años atrás, viene, bueno, y eso es lo que yo conozco, pero alguien mayor que mí le va a decir que los problemas vienen incluso en los años 60, los años 70, los años 40, 50, 30, etc. El problema es que como hondureños tenemos que entender que el problema existe. Entonces, ¿qué soluciones damos? Porque con lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Pues sí, la educación. Desde un principio hablamos de la pésima educación que están recibiendo los policías nuevos. ¿3 meses? ¿3 meses? No, ni 3 meses. 3 meses es lo que dicen, pero realmente solo están educándose tal vez un mes. Los otros 2 meses las pasan haciendo pechadas. ¿Y a qué edades entran más o menos en eso? La edad, apenas se gradúan, 18 años. O sea, 18 años. En ese caso, muchos de ellos no tienen ni celular, no tienen casa, tienen dificultades para adquirir su ropa. Y entonces, ¿qué es lo que se está incentivando en este sentido con preparar una persona que tiene muchas necesidades básicas incumplidas y que quiere cumplir con un salario que probablemente no le va a favorecer para comprarse un carro, un celular, ropa, vivienda, etcétera, y preparación por 3 meses? ¿Qué es lo que estamos preparando en ese sentido entonces? ¿Cuál es ese caldo de cultivo? ¿Qué es lo que nos va a generar? Recuerde que los valores, cuando uno tiene valores arraigados, usted puede estar en la miseria, pero nunca va a vender su dignidad. Cuando hablamos, yo me voy a usar de ejemplos, porque si yo no miro mis cualidades, ¿quién las va a ver? Hay gente, tengo que presumir. Yo entré más pobre que cualquiera, pues no hallaba trabajo. Y no me gustaba la policía, entré por necesidad, pero adquirí ese compromiso y lo dije, lo voy a hacer bien. O sea, que no me gustara no significaba que porque mi mamá era diabética, hipertensa y yo era el hijo mayor, yo iba a empezar a buscar mordidas para mandarle más dinero a mi mamá para comprarme mi primer celular. Se me costó comprar un celular, un S5 a los meses y fui ahorrando. Los otros, mis compañeros en 2 semanas ya andaban auriculares nuevos, andaban celular nuevo, porque ellos aprendieron el trámite de la extorsión en los primeros días de llegar a tránsito. Pues eso es lo que estamos hablando, el caldo de cultivo es lo que estamos generando. Entonces, pueblo hondureño que nos está viendo, ¿qué esperanzas podemos tener nosotros en la policía? Hay que cambiar la educación, todo el sistema. Necesitamos arrancar el sistema de raíces y tenemos que empezar por esos que dan. Ahí cualquier policía le da clases a los aspirantes y lo único que sí recalcan en la Policía Nacional es a cumplir las órdenes. Es lo único, los oficiales están sumamente ocupados enseñándole durante 3 o 1 año a los policías que tienen que ser obedientes a ellos. No les dicen, hay que ser obediente a la Constitución, es de lo que menos se habla en la educación policial. Un policía no sabe ni qué es la Constitución, aunque hay legislación policial, una clase, claro. Pero el policía está así dormido porque se levantó a las 3 de la mañana a hacer yuca y peor si se portó mal, lo gasearon un día antes y lo tuvieron hasta las 10, 11 de la noche haciendo pechada y llega a clases de legislación policial y pasa la legislación a pura chep y ni sabe de qué se trataba la clase y llega a las calles
sin saber siquiera qué fue legislación policial o cuáles eran los derechos del ciudadano. ¿Qué esperanzas debemos tener los hondureños en la actual policía? Voy a decir yo que ahorita estamos, lo voy a decir en el caliche, estamos jodidos. Yo no tengo esperanza en la actual policía. Yo me he tenido desafortunados encuentros con policías en operativos, son malcriados, no saben lo que están haciendo tampoco. Eso es preocupante, de una u otra forma. Pero entonces, si no hay esperanza en nuestra policía, yo en lo personal, como simple ciudadano, le hago un llamado desde este medio de comunicación a la Policía Nacional que tienen la oportunidad de venir. De hecho, hemos invitado a algunos y han tenido dificultades de venir. Pero así como hemos invitado también a la ministra de Salud que venga a hablar sobre el problema y las acciones que ella está haciendo de los 8 hospitales, etcétera, etcétera. Hemos invitado a personeros del Seguro Social para que vengan a exponernos las labores que está haciendo el Seguro Social, porque no se trata solo de criticar, se trata de que digamos al pueblo hondureño la verdad de lo que estamos haciendo, porque muchas veces un funcionario hace y no se observa lo que hace por la gran cantidad de necesidades que existen en el país. Entonces, todo eso se mira como un granito de arena, pero si no lo exponen, ¿quién lo va a conocer? Y en este sentido, usted nos ha traído una prácticamente desesperanza en la policía. Y como hondureño le hago un llamado a la Policía Nacional, porque son y deben ser y deben formar parte de la esperanza de todos y cada uno de los hondureños, no solamente por la seguridad, sino por la tranquilidad y la seguridad jurídica que debe existir en el país. Así que les dejamos esa inquietud. Sus palabras finales, Norman. Yo quiero cumplir con algo, si usted me lo permite. Bueno, primero incentivar a la escala básica a la Policía Nacional a ser más unidos con los buenos. Hay que apoyar a los buenos policías, a los policías que andan haciendo las cosas correctamente hay que apoyarlos. Y a los que andan haciendo las cosas incorrectamente hay que educarlos y hay que denunciarlos, porque eso es parte de nuestra obligación. Y no quiero despedirme agradeciéndole a usted por este espacio y también hacer un llamado al obispo de Comayagua que investigue a un sacerdote pedófilo, violador, que él está encubriendo, que he intentado acercarme a él, pero este obispo, el actual obispo nombrado por el Papa Francisco en la diócesis de Comayagua, está encubriendo a un sacerdote pedófilo, violador, que ha abusado de varios menores de edad, incluso las ha sacado del país, ha provocado abortos y a algunas las ha llevado a un hotel Las Cascadas del Progreso, allá lleva algunas y a otras las soborna. Y este obispo de Comayagua, el actual, está encubriendo a este sacerdote. Y lo digo aquí para que el pueblo hondureño me escuche. El obispo de Comayagua actual está encubriendo a un sacerdote pedófilo. Yo fui a buscarlo a su oficina y se negó a recibirme. Estuve haciendo llamadas, se negó a recibirme. Y le voy a decir a este obispo, ya la Iglesia Católica no necesita más golpes en contra de la sana doctrina, ya es necesario. Bueno, muchas gracias. Y es importante, las denuncias, este espacio es para eso y ahí quedan. A oídos de la Iglesia Católica, esta denuncia que esperamos que resuelvan lo más pronto posible, sin estar esperando que se hagan más escándalos. Cuando hay alguien que está actuando mal en nuestra familia, hay que sancionarlo. Lamentablemente hemos llegado al final, recordándoles que unidos en diálogo es para generar ese mejor futuro para Honduras. Unámonos, dialoguemos y vamos a desarrollar nuestro país. Hasta el siguiente programa.